El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a estos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entregarán los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no ha leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. A ver, Amén. siéntense rápidamente, mis queridísimos hermanos. No dudo que todos ustedes aquí presentes y los que están a través de los medios, en una situación crítica de urgencia, qué sé yo, un enfermo, ¿verdad?, que incluso que tuviese necesidad de un trasplante de hígado, de riñón o de lo que sea, ustedes no dudarían en ser donadores si fuera posible, si hay necesidad, ¿cierto? Bien, ¿por qué? Porque es mi hijo, lo que decía de estas lágrimas terribles. No, yo quisiera que tú vivieras y que yo fuera como David con Absalón. Absalón, hijo mío, mejor hubiera muerto yo que tú, etcétera. Y eso es muy noble, eso es muy bonito. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha hecho por nosotros. No solamente nos dio un trasplante de corazón, no, sino de todo, un trasplante del ser humano totalmente, para que nosotros recuperemos la salvación, recuperemos la gracia de Dios, pero en orden a la justicia, esta misericordia de Dios que se da en Jesucristo, para que Él sufra, pague los platos rotos, pague la deuda. Dije justicia. Hemos aprendido también que justicia y misericordia es lo mismo, aunque se manifiesta así. Dice: ay, no, es que Dios es infinitamente misericordioso. Sí, también es infinitamente justo. Aunque yo no pague por esta deuda que tengo por mis pecados, alguien tiene que pagar. Y ahí es donde ustedes podrían entrar al quite. Dice en la primera lectura, ¿verdad?, este joven, del menor de los hijos de Jacob, cuando se da todo el cumplimiento de todo esto, lo hemos leído en otro momento, entonces dice, cuando se descubre a los hermanos, soy yo, José, y dice: ahora sí nos va a matar. No se preocupen. Dios permitió que ustedes hicieran una acción, entre comillas, mala, para que yo pudiera venir adelante y ahora les pueda ayudar.
vayan por mi padre. Y no sabía que tenía otro hermanito, ¿verdad? De la misma mamá, Benjamín. Y entonces esto es maravilloso. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Pero los que estamos encargados de llevar esta salus hominis, esta salvación, que somos todos y cada uno, que son los frutos que vamos a dar, estamos con los brazos cruzados, empezando por el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes. Bueno, merced a ellos los papas últimos que hemos tenido, ¿verdad? No sé, del siglo XX, del siglo XXI, desde León XIII, del siglo XIX, luego Benedicto XV, luego, este santazo, ¿verdad? San Pío X, el Santo Padre, San Pío X, y luego pues ya tenemos a los Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, que se lo despacharon pronto, y luego Juan Pablo II, que caray, tanta maravilla, tanta gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, Benedicto XVI, otro gran papa, todos marianos, por cierto, y ahora el Papa Francisco, que pues viene a completar, ¿verdad?, toda esta pleyada de pastores que camina con su pueblo, que un pastor con olor a oveja, una frase de él. ¿Y nosotros qué hacemos para darle gloria a Dios? Eso es lo que el Señor pide, los frutos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Darle gloria, ganar almas. Luego entonces, para que ustedes hoy mismo le ofrezcamos como a Abraham el sacrificio de su hijo, Raulito, de su hijo. No era el sacrificio del hijo, era el sacrificio de la voluntad de Abraham. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, pero es una prueba muy fina. Y ahí es lo que les estoy diciendo a ustedes, qué tan capaces somos de ofrecernos en lugar de. Y entonces dice, detén, o sea, el ángel le dice, detente. Miren qué hermoso, tenemos una super mega bendición. Hoy es viernes primero, córranle, no le quiten mucho el tiempo al Padre, nada más los pecados y ya. Y la penitencia, miren qué bonito, este es un super mega regalo, así es de que fórmense ahí, van al confesionario. ¡Uy! De veras Dios nos da pero en cuchara grande, ¿verdad? Y ofrecemos este tercer viernes, y si es el primero para ustedes, recuerden, oigan, qué lindo es Dios. Quien haga los 9 primeros viernes en honor a su sacratísimo corazón, y pidiendo por los sacerdotes, no me olviden, no morirá sin los auxilios de la iglesia. Así es y mañana sábado primero. Entonces, Padrecito, yo quiero recibir la comunión y ofrecerla también por el Papa y también por ustedes sacerdotes, porque somos estos fariseos que ni entramos ni dejamos entrar, nos ponemos en la puerta. No, y si hay que sufrirle, pues aquí estamos, hombre, Señor, pues si estos son capaces de quitarse un riñón, de quitarse hasta la cabeza para que el hijo viva o el pariente viva, pues cuánto más nosotros. ¿Ya entendieron? Esto es lo que el Señor nos pide. Y entonces en Abraham, para que no nos quedemos ahí, dice, detente. Ya no hay necesidad de sacrificar a Isaac, porque has demostrado temor a Dios, o sea, ese amor a la divina voluntad de Dios. Entonces el sacrificio no era tanto de Isaac, sino de él mismo. Y esto es lo que hemos aprendido también, que significa tomar la cruz de cada día. Y eso es decirle todos los días, fiat voluntas tua, Señor. Esa es la negación total y absoluta del yo, para que ya no sea yo, es Cristo que vive en mí. Gálatas 2:20. Madre Santísima, les decía el domingo, don Raúl, y no sé si Miguel fuiste el domingo. Entonces les decía díganme una palabra clave para este sometimiento a la divina voluntad. Ya está doña Rita. Y van a decir, fiat voluntas tua, no. ¿Cuál era la palabra, Raúl? Ajá, y lo agarré en curva. He aquí la esclava, he aquí la esclava, he aquí el esclavo. Vean, José fue entregado como esclavo. ¿Tenía derechos?
No. Tenía obligaciones, y si no era de obligación, era a fuerzas. Entonces, este es mi sacrificio. Hoy le sacrifico a mi Señor y se lo digo públicamente. ¿Qué vamos a fallar? No te preocupes, vengan a mí, entréguenme todo lo que les aflige, incluso sus pecados, dice nuestro Señor. Con estas palabras, con estas ideas, bueno, pues la piedra que han desechado los arquitectos, los que debían ir al frente, obispos, sacerdotes. Hay buenos sacerdotes, sí, pero muy pocos. La mayoría dice, y le dijo a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, a los presbíteros, le dijo al obispo y le dijo a los sacerdotes, y los sacerdotes, no sé cómo sea su sacerdote. Bueno, pidan por mí porque no soy un buen sacerdote. Pero entonces ustedes sí conocen a su sacerdote. Ay, padrecito, que dice, no, si yo me fui de la Iglesia Católica porque el padre Rayito era tal. Bueno, oren por mí, para que haya esa conversión de los pastores, para que cumplamos la voluntad de Dios en llevarle muchas almas, ganarlas. Y eso se gana, termino con la misma palabra, con el sacrificio de Isaac. El sacrificio de mi voluntad. Entonces, por eso dijimos, yo no quisiera que esto pasara, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no va a ser nada. Nada se va a comparar con vivir, dije vivir, en el reino de la divina voluntad. Se les será quitado el reino de Dios, el reino de la divina voluntad, y se le entregará a quienes dé fruto. Pero vivir en el reino de la divina voluntad, ahí se cumple lo de Pedro, ¿verdad? Señor, y nosotros que no hemos dejado todo, recibirán el 100 por uno en todo eso. Y bueno, y al final la vida eterna. Bien, qué bueno que están confesando y qué bien está así. Vamos a hacer nuestra pequeña oración del abandono. Esta me gusta mucho porque viene a decir lo mismo, ¿verdad? He aquí tu esclavo, he aquí tu esclava. Pónganse de pie, decimos, Papá Dios, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi papá. Amén. Ahora pongan sus manitas hacia arriba. Padre amorosísimo, he predicado tu palabra, es Jesucristo la palabra viva y eficaz. Ahora yo impongo estas manos, Señor, que son consagradas para tu gloria, y que no las he usado en lo mejor posible, pero a pesar de todo, Señor, tú bendices a través de este instrumento, Chafín. Yo los bendigo, Señor, y los declaro libres de toda obsesión, de toda opresión, de toda brujería, hechicería, magia negra, blanca, de cualquier color, toda superstición, todo lo que no es de ti, Señor, sea reprendido, atado y amordazado, y lo mando a los pies de la cruz, a los pies del sagrario, para que tú dispongas de todo eso y no vuelva a perturbar tu paz y tu amor en ellos. También, Señor, impongo estas manos tuyas sacerdotales para que ellos reciban la salud en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Señor, esta salud, Señor, para que ellos puedan salir adelante. Y también, Señor, que tu divina providencia se manifieste en ellos, sabiendo y confiando que el pan nuestro de cada día no nos va a defaltar. Y también la alegría de servirte, Señor, aún en medio del dolor, del sufrimiento, que al final de cuentas, unido al tuyo, dará frutos abundantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Pues órale, vamos a echarle ganas para la salvación de las almas.